Buenas tardes, estimados amigos y amigas, seguidores en nuestras plataformas en Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Muchas gracias por seguirnos. Dios los bendiga, porque esto es realmente una bendición. Vamos a iniciar con la celebración de la palabra dominical. Y hoy domingo vamos a presentar la celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar: tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo. Toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, vamos a reconocer que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar una vida nueva. En un momento de silencio reconozcamos nuestros pecados. Con un corazón arrepentido digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a realizar lo siguiente. Gloria al Señor, que reinas en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reinas en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reinas en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reinas en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre del Padre intensificar nuestros corazones, el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de herencia que nos tiene prometida por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a escuchar la liturgia de la palabra. Escuchemos el libro de la sabiduría en su capítulo 18 del 6 al 9. Es la primera lectura. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres para que se confortaran a reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos.
En efecto, con aquello mismo que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros, y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 32. Dichosos del pueblo escogido por Dios, que los justos aclamen al Señor, los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que eligió por el suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor a aquellos que lo temen, y en su bondad confían los que salva de la muerte, y en la época de hambre les da la vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo elegido por Dios. Segunda lectura de la carta a los Hebreos, en su capítulo 11, 1 al 2, del 8 al 19. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera, y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Después de él, porque ellos esperaban la ciudad de los sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aún siendo estéril, y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa, y así de un solo hombre y un anciano nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable con las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe, no alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños, peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues así hubieran añorado a la patria de donde habían salido. Habrían estado en tiempo de volver a ella todavía, pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser su llamado, su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe Abraham, cuando Dios le puso a una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar su nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le ha devuelto a Isaac, que se convirtió así en símbolo profético. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 32 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allí donde llega el ladrón no carcome la polilla, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor
al llegar encuentren vela, yo les aseguro que recogerá la túnica y los hará sentar a la mesa. Y él mismo les servirá, y si llega a medianoche o de madrugada, los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense esto, si un padre de familia supiera que ahora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piense vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte que los hombres desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, y no haya preparado ni hecho lo que debía recibir, muchos azotes, pero él que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Aquí es importante agregar que es evidente que la confianza debe estar basada en la virtud de la prudencia de Dios nuestro Padre, que es el Señor de la historia. Vendan sus bienes. Estas palabras pueden provocar controversia en nuestra sociedad actual debido a que vivimos una cultura consumista que ha marcado en nosotros la necesidad de comprar y acumular cosas. En algunas iglesias evangélicas las riquezas se consideran como una muestra de prosperidad y sobre todo de bendición divina, debido a evidentemente el buen comportamiento de la palabra limosna en la antigua creencia religiosa. Se refería a dar algo de lo propio a los que tienen menos, incluso si no se solicita la invitación ante Jesús para quienes quieren seguir sus huellas, quieren hacer de Él el camino que conduce a la felicidad y a la vida. El Señor dice que demos limosna. La palabra limosna es un vocablo muy conocido en nuestro lenguaje, con frecuencia lo utilizamos mal. Es clarificador, pero vean en qué sentido la utiliza la Sagrada Escritura, en un sentido bastante diferente al nuestro. En el Antiguo Testamento la palabra limosna la encontramos en pocos libros, concretamente en el libro de Tobías, en el libro de Eclesiástico. En el Nuevo Testamento lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en San Lucas, en el Evangelio de Hechos de los Apóstoles. El limosna es una palabra que viene del griego, se refiere a la actitud de ser compasivos. Existen muchas formas de expresar esta actitud, y no solo la económica. Dando limosna, la compasión se expresa en alentar a los desmotivados, visitar a los enfermos y consolar a los tristes. La iglesia nos enseña que necesitamos dar limosna, pero no todos lo hacemos. Todos estamos lejos de esa actitud, porque estamos en la soberbia, estamos en el orgullo, estamos en la mezquindad. No queremos compartir con la iglesia, no queremos dar una limosna con los pobres. Aquí no se trata únicamente de hablar en lo económico. Se trata también de compartir con los enfermos, con el más necesitado, con hacer la caridad al que no tiene, con los niños de la calle, los niños que son abandonados por sus padres. Se necesita ayudar a los niños, instruirlos a través de la palabra de Dios. Hay niños que son huérfanos, que no cuentan con sus padres, y es triste tocar este punto,
porque es preocupante. Necesitamos hacer notar que necesitamos ayudarlos. La caridad es lo que representa. En la iglesia se ayudan a los enfermos, se ayudan a los que menos tienen, reuniendo una colecta, como hacían en Hechos de los Apóstoles, se reunían asiduamente para en la fracción del pan, se ayudaban en algunas de las necesidades. Así, eso es lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, y eso realmente es su mandato. Ahora también nos dice el Señor que estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Jesús nos ha dado un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y es justamente sobre el mandamiento que nos va a juzgar. Si nosotros no nos amamos, Dios entablará un juicio y nos va a juzgar por eso. Porque Dios nos da ese mandamiento: amaos los unos a los otros, porque ese es un sacramento. Y si nosotros no cumplimos con ese precepto, Dios nos pedirá cuentas de ello. Así que necesitamos amarnos los unos a los otros. Es muy importante perdonarnos los unos a los otros. Así que sobre este mandamiento Dios nos va a juzgar. Por eso necesitamos mantener encendidas nuestras lámparas. No debemos dejar de ejercitar la caridad para después ya no sabemos ni el día ni la hora. Con estas palabras de Jesús, no necesariamente debemos estar pensando en el fin del mundo. Todos vamos ya a llegar al momento en que dejaremos este mundo y que será un momento otro. Ese es el final, pero no sabemos cuándo. Muchas veces pensamos en el fin del mundo. Pensamos cuándo se va a acabar el fin del mundo. Y no pensamos en ayudarnos, en amarnos, en respetarnos, en comprendernos, en darnos nuestro amor. Y eso no pensamos en eso. Así que es bien importante. Aquí donde nos está hablando de las lámparas encendidas. ¿A qué se refiere en esas lámparas que tienen que estar encendidas? La luz de la fe, por ejemplo. Esa es una lámpara encendida que debe estar encendida en la luz de la fe. En la luz de la palabra de Dios tiene que estar encendida. Si no, pues no la vamos a hacer, vamos a fracasar. Si no estamos listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Eso es bien importante irlo entendiendo, comprendiéndolo. Si nosotros no estamos atentos, preocupados, convencidos por la palabra de Dios, vamos a fracasar totalmente. Esa es la situación. Y si nosotros no nos amamos en esa lámpara encendida del amor, pues entonces vamos a perder, vamos a fracasar, vamos a ser juzgados. Y yo en lo personal, yo no quiero ser juzgado por esto, yo quiero amar. Y así tenemos que aprender las enseñanzas de Jesucristo, llevar unas obras buenas. Es una invitación a dar valor a la limosna y muchas veces no damos ese valor. No todos los católicos hacemos eso, no todos los hermanos los hacemos, porque somos duros de corazón, duros del codo. No queremos aportar a la iglesia, no queremos aportar la caridad. Queremos llenarnos nosotros, nada más nosotros mismos. ¿Y eso cómo se llama? Se llama egoísmo. Necesitamos compartir con los demás. Queremos nada más para nosotros, nada más para nosotros. Y no pensamos en aquel que no tiene, en aquel que está enfermo, en aquel que lo necesita. No pensamos en eso, pensamos en nosotros mismos. Y ahí realmente no somos de Cristo, no somos de Él. No pertenecemos a la iglesia. Y lo único que hacemos es criticar a la iglesia, es lo único que hacemos. Y ese es el detalle, esa es la realidad. Aunque a algunos no nos parece, ¿verdad? Pero esa es la realidad, ¿sí? Entonces tenemos que llegar a ese punto. Estemos atentos, estemos vigilantes. Es importante la vigilancia, estar atentos y permanecer vigilantes en la vida.
en la vida misma. La primera es la parábola de los siervos que esperan en la noche el regreso de su Señor. Dichosos los siervos que el Señor va a venir a encontrarlos despiertos. Es la felicidad de esperar con fe al Señor, el estar preparados a la actitud del servicio. Estemos preparados, estemos atentos a la lámpara encendida de los sacramentos, del bautismo, de la confirmación, de la penitencia, de la Eucaristía. Tenemos que estar atentos a los sacramentos. Esa es la luz, es la lámpara lo cual nos habla la parábola del Señor. Esté con esa lámpara encendida, atentos a la palabra de Dios, porque si estamos distraídos, porque también vamos a hablar de los distraídos. Hay hermanos distraídos que no les interesa escuchar la palabra de Dios, que únicamente viven su vida y ya con eso que creen que es todo. Pues no, tenemos que estar atentos a lo que Dios nos exige, estar vigilantes y despiertos en esta buena actitud y preparados. Es muy importante esto. Vended vuestros bienes y de dar limosna es una invitación a dar valor a la limosna como una obra de misericordia. Demos limosna al pobre, demos limosna al que no tiene, al marginado, al enfermo, al necesitado. Que no nos duela dar limosna, que no nos duela, porque Dios nos da tantas cosas y nos va a multiplicar por nuestras buenas acciones. Si yo doy al más marginado, al más pobre, al más necesitado, Dios me lo va a retribuir. Entendamos esto, que el buen corazón, esa es la luz encendida. Si tú tienes buen corazón, vas a compartir con el que no tiene, y Dios te va a multiplicar en acción tu vida. Así que de esa manera vamos a ir entendiendo esto. Dios te llama a estar atentos y vigilantes ante su palabra. Si tú das de ti, vas a recibir el doble, porque Dios es amor, porque Dios es misericordia. Ahí el Señor nos lleva a estar con la túnica bien listo, puesta, y las lámparas encendidas. Nos lleva a que la lámpara encendida primera es la fe. La fe nos va a llevar a los sacramentos. Así que necesitamos darle sentido a esto y entenderlo, ¿sí? No siempre vamos a pensar mal las cosas. Tenemos que aprender a entender la palabra de Dios, que Dios quiere el bien para todos, siempre, para todos. Así que eso es lo que tenemos que entender. Si Dios me dice, estás mal por esto, es porque Él tiene toda la razón, porque Dios es perfecto. Esto no lo hagas. Si usar las cosas sin apego, sin egoísmo, sino según la lógica de Dios, la lógica de la atención a los demás, la lógica es el amor. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Y si tú no amas, no tendrás luz ni vida, no tendrás gracia en tu vida. Si tú no amas a tus semejantes, no amas a tu familia, no amas a tus hijos, a tus nietos. Tienes que amar a tus hijos, tienes que amar a tus nietos, porque son parte de ti, son tu esencia. A ellos los tienes que amar. Así que es bien importante esto. La enseñanza de Jesús continúa con 3 breves parábolas sobre el tema de vigilancia. Esto es importante, la vigilancia, estar atentos y permanecer atentos al servicio, al llamado que Dios nos está haciendo. Entonces ahí está la situación que tenemos que entender, ¿vale? Entonces, que no nos duela dar de nosotros a los pobres, a los enfermos, a las iglesias, contribuir con un donativo en la parroquia, en el centro de atención, con alguna fundación. En fin, tenemos que ayudar al que más necesita. Entonces, de esa manera tenemos que hacerlo notar. En las iglesias o en las fundaciones se apoya a los pobres, a la gente que lo necesita. Entonces, de esa manera necesitamos nosotros ir comprendiendo que Dios nos llama. Y si no lo hacemos, Dios nos va a juzgar
de nuestros actos. Si conservas en el templo, en tu cuerpo, que es el templo vivo de Dios, si tus miembros son miembros de Cristo, lucirán tus virtudes que nadie conseguirá apagar, a menos que la pagues tu propio pecado. Resplandezca la solemnidad de nuestras fiestas. Ahora, en esa luz que en una mente pura, en un corazón puro, esa lámpara encendida, y de ti depende que no se apague. Porque si se llega a apagar es porque que tú no la aceptas, porque tú no la quieres, porque tú la rechazas, entonces se apaga. De eso va a depender de uno mismo. Depende de que tú ames a Dios primeramente. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, como a ti mismo. Tenemos que demostrarle a Dios que lo amamos. Cuando decimos que amamos a Dios, vamos a demostrar que también amamos al prójimo, que amamos a nuestra familia. Si amamos a Dios es porque amamos a nuestra familia, es porque amamos a nuestros hermanos en Cristo. Entonces, así que, pues siempre la lámpara encendida. Reprende Cristo incluso a los que, sirviéndose de las lámparas, no siempre la utilizan, diciendo: señala la cintura encendidas las lámparas. Así que tener ese sentido es que tenemos que aplicarlo en nuestra vida. No son palabras nada más. Tenemos que aplicar esa lámpara encendida, que es la luz de la fe, a través de nosotros. Eso se tiene que aplicar, no son palabras, no son únicamente una expresión. Es algo que es real en nuestra vida, y que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Si nosotros desobedecemos a Dios, entonces ahí nos las vamos a ver con Dios, con Él. Él nos va a juzgar, y entonces vamos a tener serios problemas con el Señor. Vamos a estar en serios aprietos con Él. Entonces tenemos que ir entendiendo esto. La túnica, la lámpara es la luz que vamos a llevar en nuestro corazón, y que va a estar encendida toda nuestra vida para ser felices. Para ser felices tenemos que entrar a ese momento. Entendamos esto, esperemos Dios que hayamos entendido para nuestra propia vida. Que Dios nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vamos a comerciales un momento, a unos anuncios. Se avisa a las personas que en la cancha techada se está vendiendo pan de Tixlancingo. Se avisa a las personas que en la cancha techada se está vendiendo pan de Tixlancingo. Se avisa a las personas que en la cancha techada se está vendiendo pan de Tixlancingo. Una vez más, se avisa a las personas que en la cancha techada se está vendiendo pan de Tixlancingo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, elevemos nuestra oración a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Digámosle con fe: te rogamos, Señor,
Pidamos por nuestro Santo Padre, el Papa, el nuevo Papa, por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo. Le rogamos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos, gobiernen la una vez con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Le rogamos, Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva en remediar esos males, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la iglesia, roguemos al Señor. Te pido, Señor, por los hermanos celebradores que están enfermos, Señor. Te pido la luz para ellos, la esperanza y la salud en sus vidas. Te rogamos, Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concede lo que te pedimos, y confiados en tu bondad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Hermanos, la palabra de Dios que se nos ha comunicado nos invita a estar en paz con Él y con nosotros mismos y con el prójimo. Démonos fuertemente la paz. Que así sea. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos en nuestra celebración de la palabra que ha terminado. Demos gracias a Dios. Compartamos la palabra de Dios con nuestros grupos, con nuestra parroquia, con nuestra capilla, con nuestros hermanos. Hagámoslo siempre viral, ¿sí? Entonces les invito, hermanos, a cumplir nuestra misión. ¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Que Dios nos bendiga. Y a todos ustedes, queridos hermanos, seguidores que nos ven a la distancia, que Dios nos los bendiga, que Dios los conforte y conserve esa lámpara encendida de la fe. Pónganse esa lámpara encendida de la fe. Demos limosna a los pobres, a los desvalidos. Hagamos caridad, porque Dios nos va a pedir cuentas de ellos también. Así que, así es, hermanos, que tengamos caridad por los pobres, por los que necesitan. Dios me los ayude a entender, que Dios les dé la sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.